Saludos, saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo, gusto de saludarles. Miércoles 3 de diciembre. En El Salvador son las 8:08 y estamos listos para arrancar. Ahora vamos a hablar de la salud. Quiero que hablemos de esta situación que cada vez es más difícil de ocultar. Hospitales nacionales, tanto del sistema público como del seguro social, sin insumos, sin medicamentos y sin capacidad para poder dar respuesta a pacientes en condiciones delicadas. Esto es lo que está pasando en materia de salud. Y a mí me sorprende que el gobierno esté preocupado por hacer una campaña de propaganda sobre una aplicación digital y no le dé respuesta a esto. Me sorprende que a esta altura no hemos visto al ministro de Salud o a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social abordando estos temas que son reales y son con los que se encuentran los pacientes todos los días del año. No hay medicamentos, no hay insumos, no hay capacidad de atención y esto que en muchos casos, vamos a ver un par de casos, la gente lleva su propia medicina y aún así no reciben atención. Quiero también ver esto porque me parece una cosa bien delicada. Lo que yo estoy percibiendo es que muchos de los pacientes que se enfrentan a esta situación están responsabilizando a los médicos, a los doctores, a las doctoras y al personal de salud, y no a las políticas públicas, a la escasez de recursos con las que están los hospitales, a la infraestructura deteriorada que tiene el sistema de salud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la población, por qué los pacientes están interpretando que este es un problema de médicos y no del sistema? Vamos a abordar eso también. Vamos a abordar el tema de despidos en el sistema hospitalario, en el sistema de salud pública. Vamos a abordar también sobre esta denuncia que trabajadores llegaron a esta demanda y denuncia que trabajadores llegaron a poner a la Corte de Cuentas sobre el Fondo de Protección de los Trabajadores. Hay varios temas que queremos tocar. Les invito, vamos a hablar sobre el sistema de salud, vamos a tocar algunos aspectos de carácter muy técnico en materia de salud sobre esta herramienta del doctor SB. Me interesa conocer opinión de parte de un médico profesional que conoce el tema, experto en el área, opiniones muy concretas que a nosotros como pacientes nos pueden ayudar, nos pueden orientar. Yo estoy convencido que más que propaganda en materia de salud, lo que se requiere es información real, con la que nosotros podamos valorar si esto está dando resultados o si simplemente se está utilizando para tratar de generar cortinazos de humo o propaganda. Vamos a ver si esto lo logramos despejar. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regalen su like. Ayúdenos, por favor, a compartir este contenido. Mándelo a sus grupos de WhatsApp, a sus grupos de Telegram, de Signal. Mándelo por los grupos que tenga en X, si tiene TikTok. Ayúdenos a compartir esta información, que llegue a más gente, porque va a ser una plática muy interesante, educativa, informativa. Eso es lo que buscamos. No, esto no tiene que ver con que si este es el partido que donde estabas hace 30 años. No, esto es técnico, esto es informativo, educativo, que nos ayude a los pacientes cómo resolver, cómo atender y cómo responder mejor en la situación en la que estamos. Quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Aguirre, que está con nosotros, secretario del CIMETRIS. Una vez más, doctor, gracias por hacer espacio y compartir con nosotros. Hoy sí tengo dudas de una lista enorme. Vamos a ver si logramos despejar todo. Buenas noches. Sí, definitivamente es la de nunca acabar. Tendríamos nosotros
conversatorio, perdón, toda la semana, Franklin, para continuar hablando del sistema de salud, realmente de cómo poder solucionarlo. Es que al final, cuando se hace una crítica, obviamente el objetivo es una crítica constructiva para poder generar las propuestas. Pero, ¿qué pasa cuando los administrativos son de oídos sordos? ¿Qué pasa cuando las políticas que estamos viendo nosotros no tienen el impacto que deberían de tener? Es que no haces política para 10, 15, 20 mil personas, haces una política de salud para 6 millones, 30 mil personas que se supone, dijo el censo que se hizo el año pasado, existimos aquí en el país, aquí en El Salvador, más los 3 millones que están afuera. Entonces, definitivamente hay que hacer cambios definitivos, cambios que traigan una mejoría para el sistema. Y bueno, ese es el compromiso que tenemos nosotros, pues. Esto no nos mueve otra cosa más que el sistema de salud, el derecho que tiene la población a un sistema digno, a un sistema que le dignifique, a un sistema que, si bien sea costo-beneficio, que sea costo efectivo, definitivamente traiga ese salto de calidad, ¿sí? Imagínate cómo se ha vendido anteriormente, 37 mil millones de dólares robados en los tiempos de Arena y Frente. Hoy, ¿qué ha pasado con esos? Imagínate que por año se han invertido 2.400 millones de dólares. Multiplica eso por 7 años, por 6, vaya, o sea, no seamos tan... 2.400, estás hablando que ya llevamos 14.400 millones de dólares invertidos en el sistema de salud. Dime, o que la población se haga la pregunta, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están esos 14.400 millones de dólares? O sea, yo le hago siempre la comparación a alguien y le digo, imagínese que usted se gana $1 millón, un milloncito. ¿Qué pasaría, Franklin, si tú te ganas $1 millón? ¿Qué pasaría a los oyentes en este momento si se ganan $1 millón? Tienen resuelta la vida de ellos, la vida de su familia y hasta la familia extendida, ¿verdad? Abuelos, tíos, primos, hay gran fiestón y toda la cosa. Ahora imagínate 2.400 millones de dólares. ¿Qué pudiera hacerse realmente si se le quitara ese flagelo de corrupción? ¿Qué sistema de salud tendríamos nosotros realmente en este momento de esos 37 mil millones de dólares que hablan que han sido robados y de estos 14.400 millones de dólares que llevamos ya invertidos en esta nueva administración? ¿Dónde está? Ahora, que no me vayan a salir diciendo que el nuevo edificio de especialización, o sea, el nuevo edificio donde se van a atender especialidades médicas y consulta general, aquí está el fruto de este nuevo sistema, de esos 14.400 millones de dólares. O sea, ese edificio no cuesta 14.400 millones de dólares. Entonces, ¿qué se ha hecho toda esa plata? ¿Dónde está? No me vayan a decir que en los trabajadores, porque somos los trabajadores los que estamos siendo despedidos. El personal técnico, enfermeras, auxiliares, camilleros, transportistas. ¿Dónde está ese dinero? O sea, no vayan a salir diciendo que, porque... ¿qué es lo que ha pasado con todo ese dinero? ¿Dónde está? Entonces, todas esas cosas son importantes, interesantes que nos hagamos, nos cuestionemos. Qué bueno que hay apuesta por la modernización, pero ¿cuánto se está invirtiendo en esa modernización? ¿Cuánto nos está costando un aplicativo que no era necesario? No era necesario. ¿Cuántas personas tienen un teléfono de alta gama? Dime tú, un iPhone 17 Pro Max. ¿Quiénes tienen aquí un Samsung S25? ¿Qué población tiene acceso a ese tipo de celulares sofisticados en los cuales tú le pones el dedo, no solo con la aplicación actual, sino que con cualquier otra aplicación? Tú le pones el dedo en el infrarrojo y te calcula saturación, frecuencia cardíaca. O sea, esos teléfonos así son. Pero la mayoría de la población tendrá ese tipo de teléfono. Entonces, ¿qué necesidad había realmente de invertir 77 millones de dólares en un aplicativo para telemedicina si nosotros ya teníamos telemedicina y con plataformas digitales gratuitas? Bueno, hay muchas cosas que decir al respecto del sistema y arranquemos entonces. Mire, vamos a ver, sí tengo preguntas bien concretas del doctor SB, pero antes quiero hablar del sistema real y luego hablamos del sistema virtual, del digital. Porque yo creo que en el sistema real estoy viendo señales
y voy a partir sobre este principio, doctor. Ya le voy a poner 2 denuncias que he recibido gracias a la audiencia del programa. Nos envían esta denuncia. Bueno, hoy recibí otra, pero no le he logrado terminar. Le voy a contar esta última que recibí, que es que una paciente mujer que fue atendida en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la operan y todo, y a ella le viene la menstruación. Y entonces no tenían toallas sanitarias en el hospital. Y entonces tuvo que convencerse a un doctor a ver si le mandaba a comprar, porque ahí no había. En teoría, lo que ella me dice es que ahí deben de tener, porque son pacientes que están hospitalizados ahí. No habían. Entonces, vaya, me dice, mira lo que me pasó a mí. Claro, pudo resolver y todo, pero sigo viendo, ¿cómo se llama? Pocos insumos, insuficientes, no responden a las demandas de los pacientes. Entonces, quiero entrar con esto, pero el principio es este. Está bien que tengamos una plataforma digital virtual. A nadie le hace daño, ¿ya? Pero lo que no está bien es que tengamos un sistema desmontado que no está funcionando y nos entretengamos en una plataforma digital mientras el sistema se sigue deteriorando. Aquí voy a entrar con esto que me parece que usted lo tocaba al principio. Está esta plataforma drenando la posibilidad de que se meta más recursos a un sistema que ya no tiene la capacidad de atender y resolver al paciente. Deberíamos de estar priorizando invertir en ese sistema, o en realidad tenemos los recursos suficientes para que ese sistema opere y funcione como debería de ser, y el problema no es pisto, sino que es otra cosa. Voy a entrar con esto. Quiero mostrarle estos 2 videos, doctor. Claro, Le voy claro. a pedir a la producción que nos regale el del Hospital de la Mujer. Este es del Hospital de la Mujer. Yo creo que usted debe tener, digamos, información sobre lo que está sucediendo ahí. Vamos a ver, vámonos directo al video, producción, para aprovechar el tiempo. Aquí estamos desde nos encontramos en el Hospital de la Mujer, pacientes de quimios tirados en el suelo. Santo cielo. No hay dónde sentarse. Los médicos vienen a las 9 de la mañana porque tienen sus clínicas privadas y se van para otros lados. Aquí miren. Ella es una paciente de quimio y no hay ni a dónde sentarse. Jesús del cielo. Así es que aquí estamos. No digamos los que andamos con ellos, ¿verdad? Los acompañantes menos. Aquí estamos desde las 4 de la mañana. Qué barbaridad. Somos en El Salvador. Quimioterapia. Este es uno. Ve, sí. Este es Hospital de la Mujer. Yo claro. No entiendo que el Hospital de la Mujer es nuevo. ¿Cómo es que puede estar en esta condición? O, por eso insisto, ¿qué es el problema aquí? Y vea este. Este es el Seguro Social de San Miguel. Escuchemos. Hola, voy al punto. Estamos mal. Quiero expresarles molestias. Miren, yo tengo mis agujas, porque las agujas que hay acá, yo he tenido muchos problemas con mi fístula. Mis venas no han sido muy buenas, entonces se me ha hecho un injerto. O sea, yo tengo las agujas, que por cierto me regaló un buen amigo, que es nefrólogo, el doctor Salvador Magaña Mercado. Qué bueno. Okay. Pero aparte de traer mis agujas, traigo mi micropore, traigo mis vitaminas, ya sea vitamina, complejo B12, pero ahora resulta que no me pueden cumplir el complejo porque no hay agujas. Así es la realidad de la salud del IS en San Miguel. Cotizamos, no solo yo, tú cotizas. Imagínate, venís con el medicamento que tú traes y no te lo puedo cumplir porque no hay gringas. Te lo dejo. Reflexionemos hacia dónde vamos como país. Y esto no es
un afrontamiento, esto no es odio, simplemente que conozcamos la realidad. Que se esté apostando al turismo, chéverísimo. Eso no estoy en contra, hay muchas personas que trabajan de eso, sobreviven de eso, pero no podemos descuidar pilares fundamentales en nuestro país como es la salud y la educación. Te lo dejo para que reflexiones y es lo que vivimos en nuestro país. Vale. 2 casos más este último que le comento, que uno podría decir que no hay toallas, no hay problema, pero es un paciente que está en la cama, que no puede ir a comprar. Entonces, vaya, esto que está pasando, esto que vemos, Hospital de la Mujer, el Seguro Social de San Miguel, ¿por qué es un problema de dinero? ¿Es un problema de sistema? ¿Es un problema? ¿Qué es el problema? Y este último, doctor, él lleva los medicamentos y no había seguro. Y al seguro, bien. El seguro, va. Le pongo casos concretos porque de estos hay en abundancia. Empecemos con el primer caso que tú pusiste. Imagínate la solución que le dan a las personas, a las mujeres que están menstruando, es que ocupen pamper. Imagínate un pamper de adulto. O sea, el pamper que normalmente ocupan, eso es incomodísimo completamente para las mujeres. Si de por sí es incómodo hacer tus necesidades fisiológicas en un pamper, Dios no lo quiera, yo no le deseo ese tipo de situación a ninguno de los que nos están escuchando ahorita, ni tampoco a los administrativos, por más culpa que tengan, es decir, a los directores, a los jefes de servicio, a la torre administrativa. Por más mal administrado que esté en este momento el Seguro Social, la mala gestión y la mala supervisión, yo no le deseo el mal a ninguno de ellos, ni siquiera deseo eso, pero qué incómodo es para los pacientes nuestros estar, imagínate, con esos pamper y a veces pamper que ya están sumamente llenos de esos desechos físicos. ¿Cómo apestan? ¿Cómo les incomoda eso? Bueno, terminan desarrollando este tipo de dermatitis del pañal, ¿verdad? Que se le conoce en los niños y lo terminan desarrollando adultos mayores, aún adultos normales, porque ellos no pueden cambiarse. Ellos van, piden y le dicen, ya se lo vamos a llevar, porque en este momento se le anda buscando, imagínate. Andan rebuscándose en los hospitales por todo ese tipo de insumos. O sea, esa es la verdad, esa es la realidad que tenemos dentro de nuestros hospitales. Es que mira, ¿por qué está pasando todo esto? Porque no se le está apostando a la prevención. No estamos previniendo las enfermedades. Imagínate, vaya, ese es en el primer lugar. Lo que estábamos platicando de las toallas sanitarias. Vámonos al segundo punto, a la paciente con cáncer. Imagínate, una paciente con cáncer que viene de una quimioterapia, viene probablemente a ingreso hospitalario para vigilarla mientras la quimioterapia. Tú sabes que cuando el paciente se somete a quimioterapia, los siguientes 15 días de haber finalizado la quimioterapia, las defensas caen prácticamente a cero. Ese es el objetivo de la quimioterapia, para destruir células malas. Entonces las defensas caen a cero y ese momento es un periodo sumamente delicado para ellos, porque un solo estornudo puede significar la muerte. Hay una bronquitis, en cuestión de horas hacen una neumonía y en cuestión de horas hacen una infección generalizada llamada sepsis y pueden fallecer por eso. Entonces lo que planteaba la paciente y lo que le pasaba a la paciente en ese momento, estar en el suelo, eso para ellos es mortal, pero ellos lo desconocen. ¿Por qué? Porque no hay nadie, Franklin, que les dé educación en salud. El paciente en quimioterapia o que va a quimioterapia o está post quimioterapia no puede tocar el suelo, por Dios, no puede tocarlo, porque el suelo está sumamente contaminado de bacterias, hongos, de virus, de cualquier cosa. La gente escupe y etcétera, etcétera. Ya tú sabes todo lo que puede pasar. La basura que se lleva en las suelas de los zapatos y todo eso. Entonces hay que hacerle educación en salud a la gente, que es cierto, por más mal, imagínate, ¿cuál es el problema? Que no se hace discriminación del paciente. El paciente llega fatigado, agotado o probablemente ya con una infección en desarrollo y no hay una discriminación de este tipo de casos. Alguien que haga una selección y le diga, no, este paciente está delicado, que pase esta área, este paciente puede estar sentado, este paciente puede estar parado. La mayoría de ellos obviamente tienen que estar o acostados o tienen que estar en sillas especiales o en sillas de ruedas para ser transportados fácilmente sin que ellos estén gastándose sus energías.
Dicen algo, hacen una acusación muy peligrosa. ¿En qué sentido? Eso que dice ella, hasta las 9 de la mañana vienen los médicos porque ellos están en sus clínicas. Imagínate la falta de supervisión por parte de las autoridades. Si eso es así, qué desgracia definitivamente a lo que nos estamos afrontando como población salvadoreña, que tengamos, y este es el peligro de la privatización de la salud. O sea, este es el problema de no invertirle al sistema de salud. Y por eso es que nosotros luchamos, para que la gente, imagínate hoy cómo estamos, y que la humanización y todo esto, y aún así, si eso fuera cierto, que los médicos en lugar de estar dando consulta están en sus clínicas privadas y no hay nadie que los supervise porque probablemente son cheros del jefe del área o porque son cheros del director, y entonces a eso sí no friegan, a eso sí no les llegan carta de supresión de plaza, a ellos sí no les hacen procesos sancionatorios, a ellos no les hacen ningún tipo de llamado, ¿sí? A los cheros de los directores. Si eso fuera así, definitivamente es un delito prácticamente, porque están abandonando sus funciones y sus responsabilidades. Pero imagínate, en ese punto. Ahora, a lo que voy es que no hay educación en salud para todos ellos y no hay camas. Nosotros lo hemos dicho, Franklin, son 500 camas hospitalarias que en este momento necesitamos a nivel nacional, tanto para el Ministerio de Salud como para el Seguro Social. Imagínate que en la emergencia del Hospital Médico Quirúrgico tengamos 80 pacientes esperando camas hospitalarias. En el Hospital General, al otro lado, 140 personas esperando camas hospitalarias, porque se han diseñado áreas que no eran para hospitalización, pero que se han tenido que adaptar por la gran necesidad que hay de ingresar pacientes y que los pacientes necesitan ingresos hospitalarios. Y esto es resultado, Franklin, de la falta de políticas de prevención. No estamos previniendo las enfermedades. Imagínate con el COVID, en lugar de haber, luego que salimos ya a las calles y todo lo demás, haber diseñado programas para que desde la adolescencia hasta la adultez mayor tuviéramos programas de educación, programas así como has visto tú en Corea del Sur, en Japón, donde las sociedades, donde las comunidades salen a los parques, a los diferentes lugares a hacer ejercicio. Eso es motivación, eso es prevención. Pero nosotros no lo hemos hecho. ¿Qué ha sucedido? Que en estos años ha incrementado la cantidad de personas con problemas de sobrepeso y obesidad. ¿Qué ha significado esto? 40% de estos pacientes tienen un alto riesgo de padecer cáncer. ¿Qué es lo que te estaba diciendo ahí la persona cuando hacía la queja? Mi familiar tiene cáncer. Ese problema del cáncer se ha incrementado a causa de, primero, los factores genéticos. Segundo, los factores ambientales, Franklin. Tenemos nosotros una alta contaminación de nuestro aire, de nuestro suelo, de nuestra agua. ¿Qué estamos haciendo? Eso es prevención. Si tú das un trato adecuado de las excretas, de los desechos sólidos, das un trato adecuado para el agua potable que hay que tomar, tú vas a prevenir muchas enfermedades. Pero tú ves en este momento que no hay políticas de prevención, no hay políticas de protección medioambiental. Entonces tenemos una alta contaminación que está llevando a un incremento también de estas situaciones de cáncer, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades dérmicas, enfermedades oftalmológicas y en fin, tenemos un incremento importante de enfermedades que están saturando las emergencias de nuestros hospitales. Y por último, la última que tenías, el paciente con insuficiencia renal. Es que mira, aquí puedes ver tú los 3 procesos que yo te digo. Prevención, la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina de rehabilitación. El último paciente que vimos nosotros es un paciente que se hace hemodiálisis. ¿Tú sabes cuántas hemodiálisis a la semana tendrían que hacerse nuestros pacientes con insuficiencia renal? 4. 4 hemodiálisis, 4 horas por sesión. ¿Sabes cuántas están haciendo hoy nuestros pacientes? Estamos hablando de un 35-40% de ellos. 2. El que suerte tiene se está haciendo 3. Y te estoy hablando del Seguro Social. Las personas que aportan o que estuvieron aportando mes a mes para que se les diera una mejor atención. 3, el que tiene suerte. 3 horas. Cuando no hay agua, porque esto es algo que sucede a diario,
se cae el agua, hay problema con el agua estéril que se debe de ocupar para hacerse la hemodiálisis, se les acorta ese tiempo. Y los mismos pacientes lo han dicho, 2 horas, 2 horas y media se les da para limpiarles la sangre de tóxico. Y el otro problema al que se enfrentan es que por la falta de recursos que se tienen en disposición para los pacientes, a la mayoría se les está obligando a que pasen a diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal tiene sus bemoles, la diálisis que se hace en el estómago los pacientes. Tú lo que necesitas es un lugar adecuado, pequeño, no necesitas de un gran edificio ni tampoco necesitas de una gran habitación para hacerse las diálisis peritoneales. Pero esto necesita de educación continua para la población. Educación continua que hoy estamos perdiendo porque estamos despidiendo a nuestros educadores en salud. Porque los pocos educadores en salud que están quedando los están utilizando en otras áreas. Porque como han despedido enfermeras, auxiliares de servicio y etcétera, etcétera, tienen que ir a cubrir también otras áreas. Entonces tú ves al final hay una intención clara de un sabotaje interno hacia el sistema de salud, pero todo contrario, tú estás viendo una gran parafernalia y una gran inversión en levantar una plataforma digital para que la gente consulte a través de telemedicina. Y estás viendo una cantidad importante de anuncios y de personas que están promoviendo la telemedicina, aún sin saberla y sin conocerla y probablemente sin haberla utilizado, pero que la están promoviendo a diestra y siniestra como que, y lo peor de todo que le dicen o le llaman, este es parte del nuevo sistema de salud. Pero ¿cuál nuevo sistema? ¿Cuál nuevo sistema? Y eso es lo que debemos preguntarnos como población. ¿Cuál nuevo sistema? ¿Dónde está el nuevo sistema? No existe un nuevo sistema de salud. Es el mismo sistema de salud con parches. Y como tú lo has dicho y lo han dicho también otros observadores, parches caros. Estás hablando de 77 millones de dólares que se van a invertir en este momento para telemedicina. 77 millones de dólares. Y algo que hay que recalcar, Franklin, no es gratuito. Imagínate cómo se llena. Eso sí tiene que dar resquemor, porque yo no he visto a ningún político de ningún partido político agarrándose la bolsa y diciendo, vaya, miren, aquí están 2 millones de dólares, yo voy a donar los medicamentos para este programa. Yo voy a donar los medicamentos para el otro programa. En ningún momento. Los 77 millones de dólares que se van a utilizar en telemedicina están saliendo de los impuestos de los salvadoreños. ¿De cuáles impuestos? Del IVA, de la renta y de la cuota que mensualmente pagamos, lo que tenemos seguro social, bienestar magisterial, los que están en Fosalud. Todas las personas que compran bebidas alcohólicas y cigarrillos, de ahí se extrae una cantidad importante como impuestos para pagar Fosalud. Y así cada uno de las otras secciones, bienestar de batallón militar, ellos también se les extrae para pagarles el servicio a ellos. Bienestar magisterial. A los maestros se les descuenta una cuota para fortalecer, entre comillas, bienestar magisterial, pero tú ves la queja de los maestros que bienestar magisterial también ha caído en una decadencia muy importante y que están recibiendo a la mitad de medicamentos, se les están extendiendo las citas para los especialistas porque no encuentran y un montón de cosas más. Les retrasan el pago a los médicos, les retrasan el pago a toda la farmacia y a los laboratorios y por eso no quieren trabajar con bienestar magisterial. Pero tú ves que sí han hecho un convenio de 5.8 millones de dólares para compra de medicamentos de forma privada, porque ahí es un convenio, es una tercerización, es una privatización, yo le he llamado, es una privatización del sistema de salud a pequeña escala, porque los médicos son privados, o sea, han sido contratados de forma privada, los medicamentos, las farmacias han hecho contratos con farmacias privadas y han hecho contratos con laboratorios para los exámenes de sangre privados y para los estudios de imágenes. Todo es privado. Y esto es una privatización a pequeña escala. Y es una gran cantidad de dinero lo que se está invirtiendo para algo que apenas cubre el 3% de la población. Y el 97% restante está sufriendo la decadencia intencionada
malintencionada por parte de la administración del Ministerio de Salud y la administración del Seguro Social, porque esto no tiene otro culpable más que los administradores. Los administradores, aquí, si se llegara a descartar que los médicos ya habían entrado, pero estaban atendiendo a pacientes hospitalizados, porque eso es lo que normalmente sucede, y lo digo por mi experiencia. Yo soy un médico que a las 7 de la mañana que entra, yo tengo que ver primero pacientes hospitalizados, desde las 7 hasta las 11 de la mañana, hacer los trámites respectivos de algún estudio, examen de laboratorio que necesiten nuestros pacientes, y posteriormente a las 11 de la mañana yo bajo a dar consulta, a hacer las evaluaciones cardiovasculares de los pacientes que van a ser operados para tumores, para ser operados de tumores, cáncer de mama, vesícula, etcétera, todas las cirugías que se hacen en el hospital médico quirúrgico. Otro compañero y yo estamos haciendo las evaluaciones cardiovasculares respectivas. Entonces son horarios que se establecen. Si se descartara que los médicos estaban en sus clínicas privadas, como lo menciona la persona que participa en ese video, entonces tendría que aclararse cuál es el problema de por qué no hay camas, por qué los administrativos, por qué el director del hospital no ha hecho la gestión adecuada para que exista la cantidad suficiente de sillas de ruedas, de canapés, que exista la cantidad de camas hospitalarias para que estas personas no estén esperando en el suelo, que es lo que pasa normalmente en la emergencia de los hospitales que te he mencionado, que los pacientes esperando camas hospitalarias. ¿Por qué? Porque ya no caben los pacientes. No hemos hecho prevención estos últimos 30 años, ni tampoco estos 6, 7 años que ya lleva la nueva administración. No se ha hecho inversión en prevención y este es el resultado de no prevenir. Este es el resultado, Franklin, de no tener un plan nacional de salud. Si ese plan lo hubiéramos echado a andar hace 30 años, tuviéramos un sistema mucho mejor de lo que tiene Costa Rica, mucho mejor de lo que tiene Panamá, porque, mira, tampoco me voy a ir a comparar con Suiza, no me voy a ir a comparar con Colombia o no me voy a ir a comparar con otro país suramericano que tiene petróleo, tierras raras, tiene minas, o sea, no a las minas que tenemos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que despedazar la mitad del Salvador, tenemos que despedazar para sacar unas pocas onzas de oro. O sea, no me refiero a eso, me refiero al hecho que son países ricos en medio ambiente y en todo lo demás. Vamos a ver, hay varias cosas que es que de verdad que tengo, pero quiero salir de este tema de los pacientes, porque yo me imagino, doctor, que usted tiene una visión mucho más amplia e integral de la que yo puedo tener desde un enfoque más comunicacional y informativo. Pero a mí o sea, no me termino de entender cómo un paciente tiene que llevar todos sus medicamentos para recibir una terapia, como usted dice, que debería de dársela porque es 2 veces, o sea, ni siquiera se cubre el 100%, pero el paciente lleva todo y no le dan la terapia porque no hay jeringa. Entonces yo no sé a qué nivel se puede ver eso y quiero preguntarle en este sentido. Aquí hemos puesto 3 casos, pero quiero de verdad consultarle, doctor. Esto es el factor o el factor común, digamos, esto es el denominador común en los hospitales del sistema público y del Seguro Social, o estos son excepciones. ¿Y cuáles son los mayores problemas que registra esto? ¿Qué pacientes son los que están enfrentando esto? Esa es la regla, Franklin. Esa es la realidad a la que se encuentran los pacientes y ahí es donde choca el discurso y por eso las personas muchas veces en su frustración, en su desesperación, le echan la culpa al primero que ven y al primero que ven es el médico que va pasando por ahí. Sí, ese es el problema y eso es lo que nosotros queremos hacerle ver a la población. Eso no es un problema del médico, no es un problema de la enfermera. Es un problema de la administración local y la administración central. La administración local es el director local, es el jefe del departamento, es el jefe de farmacia, es el jefe de bodega. Ellos son los administrativos. Por algo se les puso ahí. Se supone que iban para saber administrar las cosas. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender. Eso no es un problema que el médico, una cosa es que habiendo existencia del insumo, el médico no lo quiera indicar, pero esa es otra cosa. Lo que pasa es que hoy también, por ejemplo, lo que hemos escuchado siempre, que el médico no se le permite recetar algo que no esté en el listado oficial de medicamentos,
que si tú recetas un medicamento fuera del listado, eres candidato a ganarte un proceso sancionatorio que puede ir desde una falta muy grave, porque eso lo catalogan, muchos administrativos lo catalogan como traición a la institución, y te puedes ganar tú una sanción que te puede llevar hasta cerca del despido, como también puedes ganarte problemas que ya quedas marcado como una persona rebelde porque estás dando otros medicamentos. Eso tiene que aclarársele a la población. A los médicos les coartan el derecho que se tiene universal de poder recetar otro, so pena de lo que te estoy mencionando, y porque le ponen la excusa de que el doctor lo hace porque tiene ganancias con la farmacéutica, una cosa completamente alejada de la realidad. Nosotros no tenemos nada que ver con las compras en las UASI, bueno, que hoy ya se les cambió de nombre, hoy son los departamentos de compras y adquisiciones, la DIC, algo así, no me recuerdo cómo se llama. Entonces, estos departamentos son los que compran la millonada de insumos médicos, la millonada de medicamentos. Mandan a llamar muchas veces a los jefes, vaya, por ejemplo, si es medicamento antineoplásico, al jefe de oncología o al jefe de hematología. Mandan a llamar si son problemas de antibióticos al jefe de infectología. Mandan a llamar si son cuestiones analgésicas al jefe de cirugía. Entonces, así respectivamente, medicamentos asociados a embarazadas o a partos, mandan a llamar al jefe de ginecología, al director del Hospital 1 de Mayo. No mandan a llamar al ginecólogo doctor Aguirre. Entonces, sí, ese es el problema y eso es lo que está pasando. Y ese es el discurso de una mala administración que, como no pueden hacer una adecuada gestión de los insumos médicos, le echan la culpa a los trabajadores y le dicen, ya ve, es que habían jeringas en la bodega, pero la enfermera no los quiso ir a buscar. Ya ve que sí había medicamento en farmacia, pero el doctor no lo quiso indicar, cuando le han dado la indicación de que si no está en el listado oficial o que si no existe en ese momento en la farmacia, no lo indique. Ajá. Todas estas cosas tienen que aclarársele a la población. Entonces, al final, esta situación que bien menciona el último paciente que se hace hemodiálisis, es bien grave y es bien delicado. Imagínate primero que él compra la vitamina B12. Imagínate cuánto cuesta la vitamina B12 para el Seguro Social o para el Ministerio de Salud, que compra millones de frascos de este tipo de vitaminas. Ahora, el paciente con insuficiencia renal tiene que ocupar, mira, medicamentos para calcio, medicamentos para los huesos, la vitamina D, medicamentos por el problema de hiperparatiroidismo que tiene, el problema de melanosis que tiene, el problema de sangrado gastrointestinales que tienen, el problema misma de la anemia que provoca la insuficiencia renal y otro sinfín de problemas que da este tipo de cuadros, este tipo de enfermedades. Y a cada uno de ellos tú tienes que dar, mira, si el medicamento, el paciente que más polifarmacia tiene es el paciente con insuficiencia renal. Toma medicina para la presión, toma medicina para el azúcar, toma medicina para la insuficiencia renal, multivitaminas, tienes que tomar medicina para los huesos, medicina para la anemia. Toma 2 tipos de medicamentos para anemia, hierro, ácido fólico y cabal, como este paciente dice, hasta vitamina B12, tiamina y otro tipo de vitaminas que también, ¿por qué? Porque ya no las absorben adecuadamente o porque la hemodiálisis se las roba, arrastra todo eso. Entonces hay que ponerle suplementos a los pacientes. Pero imagínate, aparte de eso que hay que darles nutrición especial. O sea, la inversión que se hace en mantener a un paciente con insuficiencia renal vivo es grande. Es grande la inversión que se hace, pero para eso pagamos seguro social todos. Es que ese es el punto al final. El punto al final es que aquí, es que él solo $5 al mes daba y que tiene, ¿qué importa? Para eso se diseñó el seguro social. Si él daba 5, yo daba 3, el otro daba 10 y el otro daba 20. Todo ese dinero se une para que cuando él necesite un medicamento que cuesta $100, se le pague a través del seguro social y no se le esté cuestionando que cuánto pagó para que hoy se le esté diciendo, no, pues solo eso se le puede dar. Y ese es el problema. Por eso, y solo para terminar, Franklin, la idea, por eso hay que evitar la privatización de la salud. Si esto está pasando en este momento, no es porque no haya dinero, es porque están saboteando al sistema de salud. Están saboteando al sistema de salud. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. ¿Qué quiere decir saboteando, doctor? ¿Qué quiere decir sabotear? ¿Cómo? Expliquémoselo a la gente. Expliquemos. Imagínate. Porque vaya, sí. Mire, doctor, fíjese bien.
este paciente que vimos va al seguro, Así que es. en teoría el seguro debería estar, digamos, más resuelto. Full. Pero imagínense que le toca ir al Hospital Nacional, a ese pobre no tiene para dónde. Entonces, ¿qué quiere decir saboteando? Para que la gente, el paciente que va y no lo atienden, no le dan su medicamento, se regresa con la enfermedad, que entienda de qué estamos hablando. Estamos hablando que se está coartando la administración, están teniendo problemas o están buscando los problemas o están permitiendo los problemas de falta de medicamentos, de falta de insumos médicos. ¿Saben dónde se pueden conseguir estos medicamentos? Es que vaya, mira, el ejemplo claro, el ejemplo clarísimo está ocurriendo en este momento con la plataforma digital para telemedicina y lo que ocurre en los hospitales. ¿Cómo es que tú si tienes todo en teoría, porque yo no lo he ocupado ni he escuchado a los pacientes hipertensos, por ejemplo, si les están dando el Exforge o este tipo de medicamentos que son de primera línea? En teoría, allá en lo privado sí hay de todo. Allá sí les están dando, si les indican 3 medicamentos, los 3 medicamentos les están dando. Y cuando van a la farmacia del Seguro Social o del Ministerio de Salud, no hay. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo explicas eso? Eso es sabotaje. Eso es sabotaje. Que los administrativos, que los que son los obligados a hacer una adecuada gestión para que los medicamentos estén a tiempo en la farmacia y no le haga falta cuando usted llegue con la receta, ellos que son los responsables, deberían de estar tras estas cámaras, deberían de estar en estos programas y espacios explicando por qué no hay medicamentos. Pero ¿cuántas veces has escuchado tú que ha salido la directora del Seguro Social a explicar por qué no se tuvo carvedilol, irbesartán, enalapril, por qué no se tuvo metformina alguna vez? Nunca. Las mismas farmacéuticas sacaban unas disculpas diciendo de que porque ellos le habían faltado al contrato, no se había entregado el medicamento. Pero nosotros lo dijimos, eso explicaba 10, 15, 20 medicamentos. Pero ¿y los 50 restantes, los 30 medicamentos restantes, qué pasó? ¿Por qué no están? ¿Por qué si en una farmacia de la clínica comunal sí habían, pero en los hospitales no? Y viceversa, ¿verdad? Porque en los hospitales había medicamentos que se utilizaban en las clínicas comunales y en las clínicas comunales no. Entonces, todas esas cosas y denuncias que hemos hecho con pruebas y respectivamente en su tiempo adecuado, ¿por qué todas esas situaciones nunca vimos nosotros explicarlo a nadie, a ningún administrativo? Tú has visto a Simetris y tú me has visto a mí, has visto a otros compañeros hablar al respecto del tema. Pero ¿por qué una autoridad competente no salió a explicar por qué hacía falta el medicamento? Nunca. Entonces, esa es la situación y eso es lo que la población debe de ver. Ahora, ¿eso es querer atacarlos políticamente? No, hombre, Franklin, por Dios, o sea, es el derecho ciudadano que tenemos, así es, de saber qué está pasando con esos medicamentos. Le voy a decir, doctor, ¿qué es lo que debería? Vamos a ver, esto ya tiene que ver no con salud, tiene que ver con gestión de la salud. ¿Qué es lo que debería hacer un hospital, cualquier hospital, en materia de gestión? Si esta denuncia sale en las redes, inmediatamente usted implementa un operativo de investigación hasta llegar a comprobar el dato, estaba o no estaba el doctor, se fue el doctor, dónde andaba, por qué la señora estaba sentada. Al día siguiente hay un informe y se toman las medidas. Eso es un sistema que funciona. Pero correcto. Esta denuncia lleva 15 días y usted no ha visto ni al director del hospital, ni al ministro de salud, ni a nadie. Entonces eso quiere decir que el sistema no funciona. No es posible que le pongan una denuncia que lleva 10,000, 15,000, 20,000 vistas y ningún titular del gobierno dice nada y ve a la señora, y es lo que usted nos ha dicho aquí, a la señora que tiene cáncer en el piso, que va a recibir quimioterapia. O sea, es un atentado a la vida. Y el hospital simple y sencillamente no sé si hay alguien ahí, ve la publicación y dice, ay, estos están atacando. Eso es que quiere decir que el sistema no funciona. No hay protocolos. Esto es gestión. Pero bueno, quiero preguntarle esto. Mira, usted ya lo tocó, doctor. Dice, el gobierno adjudica 5.8 millones a farmacias para telemedicina.
Yo creo que está bien. Pero ¿por qué no va a cubrir el 100% del medicamento que están necesitando los hospitales, doctor? Le pregunto esto. Aquí se habla de que esto se ha hecho a 5 farmacias, a las 5 farmacias más populares o más conocidas, digamos, no más populares, perdón, más conocidas. Dice, el gobierno de El Salvador adjudicó 5.8 millones a 5 empresas por el servicio de almacenamiento, gestión, dispensa de medicamentos para el programa de telemedicina. Este es solo el doctor SB, de acuerdo con los registros de la plataforma Comprasal. La institución compradora fue el Hospital de El Salvador, en cuyas instalaciones se desarrolla el programa. Entre las adjudicadas se encuentran 4 farmacias comerciales, las más conocidas del país. Eso quiere decir que son las más grandes, ¿verdad? Y una empresa de servicios quirúrgicos que tiene récord de haber obtenido otros contratos previos para la venta de medicamentos al Ministerio de Salud. No se podría decir si esto tiene que ver con otro tipo de relaciones o amarres, o es que en realidad son las únicas empresas que pueden cubrir la demanda. No se tiene más elementos, porque, insisto, no hay información que transparente este tipo de operaciones. Vamos a ver, esto es un tema en El Salvador. Una de las quejas más grandes de los salvadoreños en el tema de salud son la falta de medicamentos. Esto lo resuelve, dicen allí. Pero estamos hablando de telemedicina, no de lo que está en los hospitales. Quiero preguntarle su opinión respecto a esto. ¿Por qué invertimos aquí y no invertimos allá? ¿O no abastecemos correctamente el sistema real? Le pregunto como médico. Sí, Franklin, o sea, este es el análisis que deberíamos de hacer. Imagínate, 5.8 millones de dólares para compra de medicamentos. Vaya, vamos con el Seguro Social. 64 millones de dólares para medicamentos antineoplásicos. En total, estamos hablando que el Seguro Social invierte unos 200 millones de dólares en medicamentos, contra 5.8 millones de dólares. Ahora, la pregunta aquí es así, bien clara. ¿Cómo una empresa X que le abastece a las diferentes farmacias estas que hemos visto, que han ganado esas licitaciones de esos 5.8 millones de dólares, cómo una empresa que abastece a esta farmacéutica va a preferir, ya viste los montos, 700,000, 900,000, etcétera? ¿Cómo una farmacéutica que vende los medicamentos va a preferir venderles 900,000 dólares a esta farmacéutica, a esta cadena de farmacias, perdón, y no le va a querer vender al Seguro Social, que le va a comprar 200 millones de dólares en medicamentos? ¿A dónde tú vas a tener más ganancia? ¿Con 5 millones de dólares o con 200 millones de dólares? Entonces, aquí es donde entra la pregunta. Bueno, ¿cómo es que no se ha hecho la gestión entonces en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social para comprar ese medicamento? Si la ganancia, porque estamos hablando de ganancia, estamos hablando de privados. Aquí estamos hablando de empresas privadas. ¿Cómo es que sí prefieren esos 5.8 millones de dólares, pero no prefieren los 200 millones de dólares en medicamentos que se invierten al año? Sí prefieren quedar mal con el Seguro Social, pero no prefieren quedar mal con esta cadena de farmacias. Estas cadenas de farmacias sí tienen de todo, en teoría. Yo, como te digo, yo no sé si tienen la cantidad de Forge, la cantidad de Irbesartán y de todos los medicamentos que nosotros ocupamos con los pacientes que tenemos en el Seguro Social. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿cómo vas a preferir tú 5 millones de dólares de ganancia a 200 millones de dólares de ganancia? Entonces ahí es donde entra el problema. Como en el Seguro Social pueden hacer changoneta con los contratos y no hay nadie que les diga nada, absolutamente nada, y pueden atrasarse todo el tiempo que quieran. Entonces hacen changoneta con los pacientes a nivel institucional. Pero Dios guarde, que hay que cuidar esta situación. Entonces esa es la hipocresía, la doble moral que está existiendo en este momento. ¿De parte de quién? Bueno, ¿quiénes son los que administran en este momento el sistema de salud? ¿Cómo es que sí se tiene para comprar medicamentos en esa plataforma digital y no se tiene medicamentos para fortalecer las farmacias institucionales? Ahí está la pregunta, o sea, ahí está la lógica de todo esto. Y por eso debemos de tener cuidado. Qué bueno
aproveche quien quiera, ¿verdad? Aproveche ahorita, porque como que es piñata, aproveche los dulces. Pero hay que tener en cuenta algo claro, así como cuando llega el político y anda regalando sombrillas, paraguas, sombreros, cachuchas y todo eso, aprovecha, agarre la camisa, aunque sea de trapeador le va a servir, agarre la gorra, de todos modos el sol protege, hay que protegerse del sol. Entonces, lo mismo también aquí, ahorita el político ha agarrado el dinero como que es a la garduña, ¿verdad? Y agarre su dulcito, y son dulcitos al final, pero lo importante es qué va a pasar después de eso, a dónde va a quedar el sistema de salud. ¿Cómo lo vamos a fortalecer? ¿Cómo vamos a hacer para hacer llegar los medicamentos a las farmacias? ¿Cómo vamos a hacer llegar los insumos médicos, las bolsas de colostomía, la insulina, las jeringas? ¿Por qué no hay jeringas para dárselas a nuestros pacientes diabéticos para que se le apliquen la insulina en su casa? En lugar de que tengan que estarse desplazando hacia el centro, gastando en transporte, gastando en alimentos y gastando tiempo, algo que lo pueden hacer en su casa. Se les dan fácilmente 30, 60 jeringas y allá en su casa que se las coloquen. Así hacen en todo el mundo. Imagínate cuántos TikTok tú has visto de chicas jóvenes que se están preparando su quimioterapia ya solitas, que están desenvolviendo y todo lo demás. Eso se puede hacer también con el paciente diabético. Se le enseña cómo prepararse la insulina de frasquito que hay y él solo que se la aplique. Mira, si se pudiera hacer la inversión también en lápices, los lápices que se venden, perdón, también le pudiéramos dar ese tipo de lápiz a la población. Pero no, o sea, pero al final lo que importa es que tengan el medicamento, pues. Pero imagínate si ni el frasco que cuesta $10 tenemos a veces, imagínate hay un lápiz que ya está costando 15, 30, $40, pues. Entonces, por lo menos tener los insumos y los medicamentos a tiempo. Estas cosas está obligado el ministro de Salud y la directora del seguro a responderles. Y no dan declaraciones, no dan conferencias, no dan entrevistas. Bueno, ustedes fueron a tocarle la puerta al ministro de Salud y entiendo que ya los recibió o no los ha recibido todavía. Como CONADESA. No, todavía no. Como CONADESA todavía no. Ni respuesta de nada. No hemos tenido respuesta absoluta. Va. Mire, doctor, voy a pasarme al doctor SB y después nos quedamos con la parte administrativa de empleo, de despidos y otras cosas. El doctor SB, que yo entrevisté a un ingeniero en el sistema de datos. Quiero pedirle a producción que me regale esta pieza. A mí esto me preocupó sobremanera. Hay una cantidad de elementos que vimos sobre este tema del doctor SB. Pero esto es lo que más me preocupó, porque lo que nos dice el ingeniero de datos es el gobierno le firmó a Google que él no se hace responsable de cualquier mala diagnóstico, de un problema que tenga un paciente, absolutamente nunca se van a hacer responsables y eso lo tiene que asumir el Estado, pero el Estado tampoco se vuelve responsable. Entonces a El Salvador lo están tomando como ratón de laboratorio al paciente, sí, con esta implementación. Escuchemos y después me comenta, doctor. Eso te lo puedo asegurar al 1000%. A Bukele le dieron un papel. Mira, aquí, señor, por favor, fírmeme aquí. Google no se responsabiliza por lo que le pueda pasar a cualquier paciente. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Eso Bukele lo ha firmado. Sin eso, Google no les entrega la aplicación. Y bueno, hagámonos otra pregunta, la más básica de todas. ¿Y por qué Google no hace eso en Estados Unidos, ni en Australia, ni en Japón? ¿Por qué no le mete la inteligencia artificial a los sistemas de salud de estos países? ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Bueno, porque jamás se los permitirían. O sea, los modelos de lenguaje son así. Yo uso modelos de lenguaje diariamente. Yo genero programas, bueno, un montón de cosas, ¿no? E incluso ya entrené modelos de lenguaje, ¿no? A pequeña escala, pero ya lo hice, ¿no? Entonces, el modelo de lenguaje, si vos le decís, ¿y qué tal si hacemos un programa para atender a pacientes de la red pública?
el lenguaje tradicional. Chivo, hagámoslo. Pero después, y si se equivoca y ni siquiera disculpas te pide, ¿no? Entonces, si vos como médico le vas a meter datos a la aplicación de inteligencia artificial, el paciente dice que tiene esto, que tiene lo otro, que no sé cuánto. Hay un concepto que se llama de alucinación en los modelos, en la inteligencia artificial. Alucinación quiere decir que el modelo no sabe la respuesta. Entonces, como no la sabe, se la inventa. Google jamás se expondría a eso en Estados Unidos. Jamás. Microsoft, OpenAI, lo que se te venga en mente, jamás recomendarían a la FDA el uso de la inteligencia artificial para hacer diagnósticos en función de datos los más aleatorios posibles. ¿Por qué? Porque si se equivoca, si se muere el paciente, la demanda le cae a Google, pues le cae a Microsoft, le cae a OpenAI. ¿Me entendés? Jamás lo harían. Ahora, ¿por qué lo hacen en El Salvador? ¿Por qué lo hacen aquí? Aquí se puede morir el paciente y nadie no paga la nada. Sin politizar el caso, pero es alarmante la muchacha que asesinaron enfrente del Palacio Nacional. Callados estaban, callados se quedaron y nadie se responsabiliza por ello. Acusaron a un soldado ahí quedó. No, el caso no fue a la fiscalía, no llegaron los forenses, nada. Limpiaron, lavaron y se acabó. Entonces, Bukele, eso te lo puedo asegurar al 1000%. A Bukele le dieron un papel. Mira, aquí, señor, por favor, fírmeme aquí. Google no se responsabiliza por lo que le pueda pasar a cualquier paciente. Nosotros no asumimos ninguna responsabilidad. Eso Bukele lo ha firmado. Sin eso, Google no les entrega la aplicación. ¿Y quién es el responsable? El gobierno salvadoreño. Pero el Estado tampoco se responsabiliza. Esa es la verdad. Cabal. Lo que nosotros estamos delante de lo siguiente. Las farmacéuticas se van a África, se van a América Latina a probar remedios con gente. Primero prueban animales, ¿no? Pero bueno, ahora hay que probar con gente. Se van a África, se van a América Latina, quizás se van a algunos países asiáticos, yo qué sé, ¿no? Donde los gobiernos no dicen ni pío lo que sea. Nosotros estamos delante de eso que las farmacéuticas hacen. Google lo está haciendo en El Salvador con la inteligencia artificial. Porque si esto, de alguna manera, no está pagando, llega a funcionar, ¿no? Y claro, el señor presidente, pues le encanta hacer propaganda sobre lo fenomenal y lo genial que él es con sus proyectos. Pero Google jamás va a ofrecérselo a las autoridades de salud, ¿no? En países como Estados Unidos, como Holanda, como España. Porque estos países le van a decir, bueno, pero usted se responsabiliza por el diagnóstico que usted va a hacer, que su inteligencia artificial o que su modelo de lenguaje va a hacer. Google dice, no, yo no. Pues si usted no se responsabiliza, tampoco lo usamos. Y esa es la razón más clara por la cual esto no se usa en los países desarrollados. Porque el modelo de lenguaje, si se equivoca, equivocado está. Y aquí, y es más, si vos le haces una pregunta, vos podés testearlo ahí. Entra a ChatGPT y le preguntas, mira, tengo tal cosa, como médico, ¿qué me recomendás? Y probalo. Él te va a decir, no, yo soy un modelo de lenguaje. Yo no le puedo hacer diagnósticos. Yo le puedo decir lo que eventualmente podría hacer, pero yo no le puedo recomendar absolutamente nada. Eso te lo puedo hacer. No, asusta, doctor. Se lo digo, un ingeniero asusta. ¿Cómo ve eso usted? No, es que todo, no hay palabra ahí errada, no hay palabra que caiga al suelo. O sea, todo lo que él menciona es así. O sea, ese es el problema de utilizar los modelos de inteligencia artificial, cualquiera que tú puedas, ahí como lo dijo él, Microsoft, OpenAI, esta de Gemini, lo que sea que tú quieras ocupar. No puede, es que no se puede utilizar. Es bien aventurado lo que está pasando. Yo lo dije en las primeras declaraciones que di
cuando salió toda esta parafernalia de Dr. SV, que eso era un experimento social. O sea, los salvadoreños estábamos siendo un experimento social. Sino porque tú crees que llevaron a la epidemióloga que era de Estados Unidos y era especialista en estudios experimentales. O sea, eso es lo que ya nos estaba diciendo de entrada, que iba a ser un experimento social. Cabal, como lo menciona el ingeniero, si funciona, bombo y platillo. Si no, pues, ¿verdad? Debajo de la alfombra y sigamos con otra cosa. Entonces, ese es el problema con este tipo de aplicativos. Y bueno, a esperar los resultados. Ahora, claro, nadie va a aceptar, ¿verdad? En ningún momento que su niño es feo, ¿va? Nadie va a aceptar eso, ¿verdad? Obviamente nunca van a aceptar que esto ya se hizo en cualquier otra parte. Telemedicina, me refiero a telemedicina. Ya se hizo en otra parte del mundo, pues. O sea, esto no es nuevo para nadie en el mundo, lo que se llama telemedicina. Que se ocupe un aplicativo. Bueno, esto tampoco es nuevo en el mundo. O sea, aplicativos se utilizan. Nosotros como Seguro Social estuvimos utilizando un aplicativo, una plataforma virtual para hacer telemedicina con los pacientes oncológicos, con pacientes, por ejemplo, con cáncer de próstata, que se les dejaba solo antígeno prostático específico, que es un examen de sangre que se le da de seguimiento a los pacientes para ver que el cáncer no se está reactivando. Pero los pacientes, había mucho problema porque tú sabes que entre más lejos de la capital estás, la señal es mala. Sí. La señal de internet es mala. Entonces, las pantallas se quedaban congeladas, se caían las llamadas. Era un gran problema. Entonces, si tú no tienes una adecuada señal a nivel rural y en todas las otras áreas, esto se te cae, no te funciona. Entonces, al final, siempre los hematólogos o los oncólogos les decían, mire, fíjese que como no fue una buena interacción, ¿verdad? Lo veo en el próximo control, lo voy a ver presencial. Y al final se terminó abandonando por eso la telemedicina. No sé qué tanto desde la pandemia hasta ahora ha mejorado el problema de cobertura en internet y de toda esta situación digital. Si realmente ya en el área rural, ya en el Cerro Guazapa y en todos los demás lugares ya hay buena señal, no lo sé. Pero esas son las cosas que deberían de medirse y aparte, vaya. Se hace supuestamente el aplicativo para que descongestione las emergencias de los hospitales y hoy sí realmente nos enfoquemos en pacientes delicados. Pero es que esto ya se hace, Franklin. Si es que nosotros le hemos dicho, lo que necesitamos son médicos, pero están despidiendo médicos, Franklin. Les están dando carta de supresión a los médicos. Lo que necesitamos en las emergencias de los hospitales, porque de aquí a los próximos 10 años vamos a tener incremento de las enfermedades. Este doctor Aguirre, va a decir la gente, qué pesimista es. Es que no se trata de ser pesimista u optimista. Se trata de ver los datos, se trata de ver las inversiones. Y si nosotros no invertimos en la prevención, si nosotros no hacemos algo por la medicina preventiva, vamos a tener un incremento importante de todas las enfermedades no transmisibles. Este es un término que se va a poner de moda, ya vas a ver el otro año. Enfermedades no transmisibles. Es un término de moda. Tú sabes que cuando ya los términos pasan de moda, como por ejemplo estas enfermedades eran conocidas como enfermedades crónico-degenerativas, como ya ese nombre ya pasó de moda, hoy le inventaron un nuevo nombre, ¿verdad? Las enfermedades no transmisibles, pero al final son las mismas: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, ahí van incluidas. Entonces, tú vas a ver un incremento de estas enfermedades, Franklin. Entonces, al final, ese es el punto. El punto es, si no invertimos nosotros, vamos a tener un incremento de las enfermedades. Dime. Quiero agregarle esto, doctor, y voy a lo que usted ha planteado. Poneme la publicación de los despidos, por favor, producción. Usted acaba de hablar de despidos, entonces yo no entiendo si hay despidos, ¿qué es lo que está atendiendo? Si están despidiendo médicos, ¿quién está atendiendo el tema de la telemedicina? Esta publicación, vamos a la portada, a la portada de una vez. Dice, esta es una publicación del Independiente que dice, El Salvador, dice, despidos en el sector salud ya suman 6,000. Entonces a mí me parece esto totalmente contradictorio. Yo no entiendo, si seguimos escarbando y haciendo huecos en el sistema de salud, ¿cómo es que otro sistema virtual nos va a resolver?
¿Qué quiere decir 6,000 despidos en salud en las condiciones en que estamos? En realidad alarma. ¿Y qué pasa? ¿No sirven los profesionales? ¿Los médicos son malos? ¿Han hecho investigaciones? ¿Hay algún proceso? ¿Se ha recontratado médicos? ¿Qué es lo qué pasa ahí en eso, doctor? No, no, definitivamente. Y aquí hay que hacerle un anuncio a todas las jefaturas y a todos los que son coordinadores de área, Franklin. Y como se ha dicho antes, esta situación va a pasar y se les va a juzgar por lo que ustedes, por las decisiones que ustedes tomaron. ¿Por qué? Porque se les han pedido listados, Franklin. Imagínate, sin ningún tipo de marcadores objetivos que te digan que era un bueno, malo, mediocre trabajador. Si el simple hecho si te caía bien o te caía mal. Vaya, mire, búsqueme ahí la gente que ha sido malcriada, la gente que cualquier cosa se podían inventar. Se les pidieron listados, Franklin, y en base a esos listados, con base a esos listados, se les han estado entregando las cartas de supresión de plaza. ¿Qué quiere decir a eso? Que el mejor amigo del jefe obviamente no está en esos listados. Ese que se escapa, ese que llega borracho, ese que usa drogas, ese que es loco, ese que atiende mal a los pacientes, ese no está ahí, porque como es el chero del jefe, como es el chero del director, ese no está, ese no va. ¿Me entiendes? Y esa ha sido la situación. Y a esos jefes que utilizaron el mal corazón para poner a gente ahí buena, gente con experiencia, y que han sacado de los diferentes hospitales, como a la neurocirujana que sacaron del Hospital General, como a la médico internista que sacaron también del Hospital General, esos jefes que pusieron a esos médicos muy buenos, de una gran capacidad, pero que los pusieron ahí porque les caían mal, ellos se van a tener que enfrentar a la justicia, porque definitivamente no tomaron la mejor decisión, no hicieron ningún proceso administrativo, no tenían las pruebas de que ellas eran malas trabajadoras. Y eso más adelante les va a pasar facturas a todos ellos. Porque esa sí ha sido, Franklin. Todas las supresiones de plaza han sido solo por dedo. Poneme en el listado ahí al que te caiga mal, al que te han contado de que no es buen trabajador, ¿verdad? Ese ponele ahí. Y eso es lo que ha sucedido, Franklin. Entonces tenemos nosotros un déficit de profesionales de salud para que nos atiendan en este momento, ahorita, para que me atiendan ese montón de pacientes que están en los hospitales, y tenemos una sobrecarga. Pero imagínate qué es lo peor. Las señoritas enfermeras están llegando a trabajar enfermas con gripes o con diarreas leves, están llegando a trabajar por el miedo a que los pongan ahí, porque les han dicho, imagínate con lo que han asustado, de que si se incapacitan las personas, pues pueden ser tomados también para ponerlos en los listados como número 1 para poder ser entregadas las cartas de supresión de plaza. A ese punto se ha llegado. Veíamos en un periódico digital nosotros este tipo de denuncias que se hacían, que se le han pedido a las jefaturas que pongan con nombre y apellido a la gente y que hagan un listado, y que ese listado se va a tomar para sacarla a la gente, para despedirla. Qué terrible esta situación, porque no está dejando completamente sin el derecho a la salud a la población. Y tanta gente como esas personas que viste ahí tiradas en el suelo, no viste, imagínate que a puras penas 2 estudiantes de enfermería, me imagino yo, que iban con gabacha corta, apenas 2 pasaron. O sea, tú no viste pasar en esos 3-4 minutos que duró el video, ahí no viste pasar ni un médico ni una enfermera, solo puros estudiantes viste pasar. Esa es la realidad con la que nos estamos enfrentando en este momento. Y eso, doctor, es una orientación que viene de parte de la Dirección de Salud y del Seguro Social, o de parte de los intermedios, o viene desde arriba, de Casa Presidencial, por ejemplo. ¿Ustedes tienen alguna información de esto? De la línea de orientar despidos, porque esos son despidos selectivos, ya correcto, de manera directa, y tienen connotaciones políticas también. Así es, Franklin. O sea, lo que las jefaturas intermedias le dicen a los subordinados cuando los congregan y les dicen, vaya, va a haber hoy matutina.
vaya, vamos a decirles que en este momento han pedido listados, ¿verdad? Así que estos próximos meses, si no quieren estar en esos listados. Y en segundo lugar, aquí los sindicatos ya no valen, ya no hay contrato colectivo. Así los amenazan a las personas. Es tremendo. Así los están amedrentando. Y ellos lo dicen bien claro. Y estas son indicaciones que mandan desde la dirección general. La directora general, la subdirectora y el gerente de salud son los que están dando estas órdenes. Verbales, ¿cómo las están dando? Las están mandando a través de correos electrónicos y las están dando de forma verbal. Entonces, al final, ¿quién va a ser juzgado por este tipo de actitudes? Son los jefes intermedios. Son las personas que firman ese tipo de listados y que han entregado esos listados. Entonces, ellos son los que van a tener que encarar también la justicia. Me han quedado varias, pero tengo preguntas y comentarios también, no les hemos dedicado tiempo, pero quiero cerrar con esto. Le pido a producción, regálame por favor la denuncia de los trabajadores, producción. La tienes ahí del Fondo de Protección de los Trabajadores. Quiero preguntarle esta denuncia que apareció esta semana, doctor, y después de esto nos vamos a sus comentarios. Le voy a pedir, doctor, que me aguante unos minutitos más después de la hora para que podamos responder algunos comentarios. ¿Qué pasa con esto, doctor? Se lo leo rápido. Dice, el Comité de Trabajadores por la Defensa del Fondo de Protección de los Trabajadores del Seguro Social solicitó una auditoría financiera operativa de control y de cumplimiento de objetivos del fondo ante denuncias sobre la disponibilidad de sus recursos. Ahí hay dudas de qué está pasando con esos fondos. Eso es lo que entendimos de la conferencia de prensa que ellos dieron. ¿Usted puede ayudarnos a entender qué pasa en esto? Sí, el Fondo de Protección nace en el contrato colectivo allá por 1993 más o menos. En esa revuelta que hubo ahí de que sí, que no, y se quita el escalafón para el Seguro Social y se dejan prerrogativas como esta, ¿verdad? Un fondo de protección, un bono en enero, etcétera. El Fondo de Protección nace para, en primer lugar, dar créditos blandos a los trabajadores del Seguro Social. Créditos que en ese momento iban hasta como 5,000 colones, etcétera. Ahí se cambiaron a dólares, así fue. Con el tiempo, eso se volvió una minita de oro para las administraciones. Imagínate que el año pasado le sacaron al Fondo de Protección 11 millones de dólares en esos créditos. Imagínate, 11 millones de dólares le sacaron. ¿Para dónde ese dinero? Este dinero se presta a los trabajadores del Seguro Social. Ajá. Se les hacen préstamos blandos. Sí. Es como una cooperativa, una mini cooperativa que se tiene y ahí es donde se aporta. Desde el 2017, nosotros, los trabajadores en el Seguro Social que habían trabajado menos de 30 años, pero más de 25, se podían retirar y el Seguro Social les daba lo que era una prerrogativa de un bono extra, por así decirlo, si se iban antes de los 30 años. Entonces se les daba un bono extra por ese irse y eso lo daba el Fondo de Protección. Como te digo, como era una minita de oro, lo que vieron los administrativos en el 2017 fue que mejor el Fondo de Protección sirviera para indemnizar a los trabajadores del Seguro Social. Entonces ya no solamente eran créditos lo que daba el Fondo de Protección, sino que también ayudaba a indemnizar. Entonces, nosotros damos el 20%, o sea, nos descuentan del salario el 0.2% y la institución pone el 0.8%, haciendo un 100% total de una cuota que se va acumulando como que fuera un ahorro del trabajador y eso sirve al final para darle lo que es la indemnización cuando se jubila, renuncia o es despedido con responsabilidad patronal. Entonces, para eso sirve el Fondo de Protección. ¿Qué es lo que pasa? Que ya tiene 10 meses de no entregar ningún tipo de fondo a las personas que se les ha dado supresión de plaza, las han despedido o simple y sencillamente se pensionaron y se retiraron de la institución, no le han dado su Fondo de Protección. O sea, no le han dado su indemnización. Ese es el punto. Ya llevan 10 meses que no entregan la indemnización. Entonces preguntan y no, que todavía los fondos aquí, que no hay, que no sé qué. Entonces ese es el miedo, es
de que el dinero del fondo, que no es un dinero despreciable, estás hablando de más de 150 millones de dólares que tenía ese fondo de protección, se lo comieron. ¿Quién? Bueno, los únicos autorizados para que esos fondos se toquen son dos autoridades. El secretario general del STIS y la directora del Seguro Social. Pero como tú sabes, en este momento hay un divorcio de la administración con los sindicatos. No sabemos, porque eso tiene que aclararlo, tanto el sindicato de trabajadores, o sea, el STIS, tiene que aclararlo, que qué ha pasado, porque la directora no ha recibido a ningún sindicato. La directora no se ha sentado a hablar con ningún sindicato. Ha desconocido a todos los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores. Y entonces, ¿quién ha estado moviendo el fondo? ¿Quién ha estado autorizando las erogaciones de fondo? Ah, bueno, pareciera ser, y eso es lo que está por averiguarse, investigarse, que ha sido una decisión unilateral por parte de la administración del Seguro Social, que ha dado visto bueno para que ese dinero se utilice a discreción. Y entonces hoy no hay dinero. Y entonces hoy no hay dinero para pagarle la indemnización a todos estos más de 1,000 trabajadores que en este momento no se les ha pagado. Ok. Híjole, bueno, voy a los comentarios. Me queda claro, me quedan dudas, pero vamos a los comentarios porque la gente nos está escribiendo. Pido a producción. Aquí le voy a leer así, le voy a dejar ir todas las preguntas, doctor. Le pido que anote y al final me hace usted un resumen. Ingrid, buenas noches. Ahí le manda 2 rositas, Ingrid. Buenas tardes a todos, dice el gallo. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Frida, vamos rapidito. En nuestra cita acostumbrada no para inventar, sino para hablar de realidad. Mire, qué buena plática hemos tenido. Conectado. Julio Valle, like número 2. Buenas noches, Fran, el doctor. Uy, me llevas muy rápido. Es rápido, pero no. Tratemos de sacar el mayor provecho de esta plática prestando atención. Gracias, Michi. Un saludo. Buenas noches, dice Antonio. 8 es mi like, Elvita. Saludos y bienvenida, Ingrid. No a la desinformación y a la manipulación, Frida. Buenas noches, saludos. MZR. No hay medicinas en el IS, lo mandan a las farmacias. Espérame, quiero ver. Lo mandan a las farmacias y si hay y que no, uno la compre, dice Antonio. Esto es lo que le están diciendo. Buenas noches, Fran, amigos del chat. Saludos, buenas noches. No se conectó a la 1, Antonio, dice. Sigamos. No olvidemos dejar nuestro poderoso like. Agradezco al doctor por haber sido amable conmigo cuando me apoyó en la lectura de mis exámenes y las recomendaciones que me dio. Un gran ser humano. Ahí le manda más rositas. Acuérdese, doctor, que todos ustedes están mal. Solo Bukele tiene la razón. Michi, tremenda, qué ironía. Dicen que la malaria es más fuerte que el paludismo. Ese es otro tema. Que no lo puedo tocar, se lo dejo ahí. Es lo mismo. Ahí te quieren enganchar. Paludismo y malaria es lo mismo. Doctor, no lo hemos podido tocar porque la última vez usted nos dijo que ya había en las zonas costeras, ya se habían detectado y que tenía que declararse una emergencia. Yo no he visto que se declare emergencia. Se lo dejo ahí para que lo podamos por lo menos pincelear. Una ocurrencia más, dice el doctor SB. Buenas noches a todos. Like 20. Mi hijo estudia medicina y está interno y a la VI les prometió pago, pero le suspendieron por falta de recursos, los 700 millones de la moneda virtual. ¿Ok? Apoyemos el canal, si podemos, dice, compartamos. ¿Qué gobierno tan miserable que no tiene de unas pinches sillas de plástico? Es el mejor sistema de salud, las sillas son invisibles, pero para Juan Luis Guerra sí hubo billete, dice. A saber si le pagaron, uno no sabe. San Miguel en cuestión de salud, hecho M, y Juan Luis Guerra vino a llevarse de 1,5 millones en 2 horas más o menos. Saludo, Fran, y a tu invitado, el doctor Aguirre. Gracias, doctor, por la información. La pequeña Lulú. Doctor, es correcto, doctor. Todo esto es una desgracia, dice. Desde la Constitución de 1950, la salud es un derecho social y se comenzó a dejar atrás. Se comenzó a dejar tras la idea de salud como caridad. El sistema de salud debería ser descentralizado, público, eficaz y humanista, dice Alberto. Los hospitales del IS están hechos M, dice. ¿Qué va a pasar cuando Nayib supere los 30 años del pasado? De los que se quejan, dice.
¿Qué le sucede al paciente si le hacen solo 2 hemodiálisis? Ah, importante eso. Pues lo único que va a pasar es que va a atender la edad de 55. Eso es todo. Buenas noches, saludos, Bianquita. Bukele, se han acabado el sistema de salud pública en El Salvador. Ahora quieren compensar el daño con una pinche aplicación en el teléfono que no cura a nadie. Todo tiene impuestos. Ahora sí, hasta las tortilleras pagan ya y la salud en desgracia. Si eso hablan de que han recogido más plata. Que le llamen, como es, malestar magisterial. Sí, que son tremendos. La Constitución del 50 era la más avanzada en cuanto a garantizar muchos derechos a favor de los salvadoreños. Fue promulgada por el coronel Osorio, que en esa época era el gobernante. No hay una política pública de prevención. Eso es violatorio del derecho a la salud. Pregunta para el doctor: ¿cuándo vamos a llamar a la huelga general por fin? Dice el comandante. Este está hablando de otra cosa. Nosotros estamos en la salud y este quiere ir a hacer relajo. No perdamos el foco con el propósito de estos canales, dice. Dignidad y libertad. Estamos todos en un callejón sin salida con estos incompetentes y corruptos, dice. Aquí solo el pueblo salva al pueblo. Según el cálculo, gobernará 100 años, dice. Va, sigamos. Ni Maximiliano Hernández pasó de los 13 años en el poder. Ácido fólico fue lo que le hizo falta a la mamá de ya saben quién, dice. Y saben lo que más molesta es que la directora del seguro, con sus vestidos de pasarela de 1.500 y con préstamos de hipotecario con fondos públicos y el sistema desabastecido. Qué buena información nos está dando el doctor Aguirre. Gracias por su tiempo, doctor. La tal Mónica es empleada de confianza de los Bukele. Trabajó por años en la farmacia de la familia. Eso es por gusto, dice. Si nosotros nos distraemos con cualquier árbol navideño, luces, hemos perdido el propósito de estar aquí. Cabal, sigamos. Con todo este desastre en el tema de salud, ¿por qué hay gente tan ignorante pidiendo la reelección indefinida? Son unos ladrones los que nos gobiernan. Y el papá dice: Noel no existe, pura, despierten, por favor, dice, despierten. La doctora Julia Castillo del Partido de las Manitas, allá por los 60, fue una gran impulsora y directora del recién creado seguro en ese entonces. Así me contaba mi papá, dice. Día 5 de noviembre confirmó lo del doctor SB. Llenos de camas los pasillos del MQ. El ISSSTE fue creado por Osorio, garantizar el derecho a la salud, los obreros y de los trabajadores salvadoreños en general. Eso me contaba también, dice Bianquita. Es que el objetivo del gobierno es la privatización de la salud en el país. Será un sistema solo para los que pueden pagar y los que no pueden pagar al tubo. A mí me hacen falta 2 medicamentos para la presión. Nebivolol y amlodipina. Alendronato monosódico. Eso es para meses que no me lo dan. A ver, siempre por las luchas de los trabajadores se han logrado los beneficios de los que ha gozado la población. Farmacias de los cheros o farmacias han de ser, o familias han de ser. En el médico quirúrgico están mandando por su casa porque ya no dan abasto, no hay camas, no hay medicinas, no hay doctores y los empleados están... y el régimen sigue para ocultar que se compran entre familiares. Mi hijo lo ha visto de primera mano. Ajá, digamos. Doctor, también es importante que se invierta en los exámenes para un diagnóstico a tiempo. No toda la gente tiene dinero para los exámenes privados. Por eso mucha gente se muere. No es culpa de los doctores, dice Ingrid. La gente dice con molestia: ese doctor se va, y le señala. Eso también tóquelo, doctor Franklin. Ni los va a recibir a ellos, solo hacen que les dicen cállense, dice. La Constitución garantizaba muchos derechos en favor de la población que nunca antes habían sido reconocidos por los gobernantes. Yo prefiero no pagar el seguro social que estar exponiendo mi vida a este gobierno asesino, dice. Somos el laboratorio. Así me decía Edwin, me decía: ratas de laboratorio. Somos el país de la changoneta. Derechos sociales, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación. Bukele permite que seamos el Alcatraz de la región, que seamos la tierra
del volátil Bitcoin, que explota en la minería, la energía nuclear, y ahora viene con Dr. SB. Una doctora que aproximadamente 45 años murió de cáncer. Ella trabajaba en el Seguro Social. Ya lo dijo el mismo, El Salvador es un país tercermundista y como tal nos están tratando. Me estoy muriendo, ¿qué hago? Dice el Dr. SB. No, pues busque un colchoncito para que sea pasible. Saludos a todos, gracias por su rebeldía y felicito a Fran por su programa, una extremada paciencia. De los creadores, dice Chivo Wales, nos llega el Chivo Doctor. No te cura, pero te entretiene. El Canal 21 le hizo publicidad al entrevistador haciendo una prueba y dejó en evidencia que la aplicación le da medicinas a personas sanas. Tremendo esto. La telemedicina está bien quizás para gripes, conjuntivitis o procesos psiquiátricos, pero no resuelve profunda la crisis de salud. Debido a la presión que hacían las luchas de los trabajadores, la oligarquía accedía a proporcionar algunas prestaciones. Nada ha sido gratis. Ahora los Bukele, no terminé de leer ahí. Vamos a ver cuánto aprovechado pasará consulta para ir a telemedicina sin estar enfermo. Somos motivo de burla para el mundo. Eso me decía Edwin. Te garantizo, me decía Edwin, que los médicos, los profesionales de la salud en el mundo se están riendo de El Salvador, me decía. Y sabes que me decía algo, voy a cerrar con esto. Sí. Me decía, en otros países que tienen, digamos, sistemas de colegios médicos mucho más fortalecidos y sindicatos mucho más fortalecidos, esto no te lo aceptan. Y le dejo la pregunta, ¿qué colegio médico o qué sistema médico validó esta herramienta? Porque estamos hablando de medicina. ¿Hay algún médico que haya validado esto? Nuestro colegio médico, alguien que nos dé fe de que esto funciona. Vale. Le dejo ahí los comentarios, doctor, porque muchas ya gracias. No vamos a ver lo demás. No, gracias. Y el que voy a resaltar primero es el que hace ya no pago seguro social. Esa es la ideología que se quiere introducir. O sea, por eso han mediocrizado, por eso han metido en esta mediocridad al sistema de salud, porque eso es lo que le quieren meter a la gente en la cabeza. Pero los seguros, lo que ya demostró a lo largo del mundo la privatización es que la seguridad, o sea, que el sistema se encarece. ¿Y qué es lo que pasa? El Ministerio de Salud pasa a ser un auspicio, o sea, pasa a ser cuidados paliativos. Bueno, cuidados paliativos realmente es una práctica especializada médica que mis respetos para ellos. Pasa a ser un auspicio, pasa a ser un hospital Divina Providencia, por ejemplo. Pasa a ser solamente un lugar de cuidado mientras se muere la persona. Entonces, en Colombia, por ejemplo, que es el típico país privatizado, el país con el sistema de salud privatizado, tú demandas, y el doctor Aguirre puede llegar con un problema de cáncer, ¿verdad? Mi seguro social mi seguro con mi empresa de salud no la cubre y por lo tanto yo necesito mi atención. No me la da mi empresa de salud, me voy al ministerio. El Ministerio de Salud tiene que cubrir mi enfermedad. ¿Cómo lo hago? A través de una demanda. Yo demando al gobierno de Colombia para que me dé atención médica y el gobierno a través de los juzgados y todo eso le dan la potestad al paciente y que tiene que ser atendido, no por la empresa prestadora de salud. O sea, eso hay que aclararlo, no la empresa prestadora que va a cubrir tu tratamiento quimioterapéutico. Es el Ministerio de Salud que lo tiene que cubrir y por lo tanto pasan a ser categoría Z, Y, X o Z, ¿verdad? Esto es lo único que tiene el ministerio para darle. No, pero eso ya me lo dieron y no me funcionó. Pero esto es lo único que tenemos. Y entonces lo preparan para fallecer. Eso es lo que sucede en Colombia en este momento. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que lo que nosotros queremos evitar es que la salud se vuelva una mercancía. ¿Sabes quiénes están protegiendo en este momento que no haya cambio de sistema en Colombia? Que siga la privatización de la salud. ¿Sabes quiénes son? Lastimosamente son los médicos. Claro, los médicos que están en la capital, los especialistas y subespecialistas que ganan 35,000, 40,000 dólares al mes. Ellos son los que están defendiendo la privatización. Y eso a nosotros nos duele y es lo que no queremos ver acá. Imagínate si ahorita hay mercaderes de la salud
porque yo no lo puedo negar, yo sé que hay mercaderes de la salud. Cuando esto se privatice va a ser peor. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ah, no, es que papá Estado va a salir diciendo quiénes sí, quiénes no pueden volverse mercaderes de la salud. No se trata de eso, se trata de evitar llegar a esa pauta. Y es lo que no queremos en este momento. Y por eso estamos luchando por eso. Porque sabemos que en el momento que se le ponga el signo de dólar a la cara de la persona, en ese momento se va a dejar de tratar como persona y va a ser una mercancía a la que se le va a exprimir hasta el último dólar que va a dar la aseguradora, que va a dar la empresa de salud. Y entonces vas a ver tu diagnóstico, pero diagnósticos a morir. Hoy una persona tú la diagnosticas con diabetes. Ahí vas a ver diabetes, neuropatía diabética, gastropatía diabética, vas a ver pie diabético y además es hipertensa, además es hipotiroidea. Y ahí le van a brotar a las personas los 1000 diagnósticos. ¿Por qué? Porque cada diagnóstico significa dinero, porque usted está tratando a una persona delicada y ese trato de una persona delicada cuesta dinero y eso es lo que hay que evitar acá. Y por eso es que es nuestra lucha. Nuestra lucha es para que, sí, los trabajadores tengan un salario digno, pero también que la persona, o sea, la población tenga el derecho de una atención digna también. Y no se ve aquello como mercancía. La relación médico-paciente ahí se fractura. Y ahí es relación empresario y mercancía. ¿Sabes? Una vergüenza. Yo creo que por aquí tengo ese libro. Me regalaron un libro allá en Colombia. ¿Sabes cómo se llamaba? El médico empresario. O sea, allá le preparan al médico ser empresario. Imagínate. Eso es lo que tenemos que evitar acá. Eso es lo que tenemos que evitar acá. Y por eso es nuestra insistencia en que el sistema no se modifique. El problema de nuestro sistema aquí ha sido la corrupción, Franklin. Eso tiene que tener clara la población. La corrupción, que los negocios se han dado y se han repartido entre cheros desde siempre. Eso ha sido desde siempre, todos los gobiernos. Aquí no hay gobierno que se salve. O sea, ha sido un entrego a Michero. Michero tiene una, bueno, yo mando a decirle a Michero que ponga una farmacéutica, ¿va? Y entonces ahí te voy a dar el negocio a vos. Y eso es lo que ha pasado en todos los gobiernos y es lo que sigue pasando todavía. Entonces esas cosas son las que tienen que cambiarse, pero no el sistema. El sistema privado ya demostró que no funciona. Ya lo demostró. Entonces, ¿para qué insistir con eso? Este sistema que nosotros tenemos es un sistema mixto que puede sobrevivir y puede tener un equilibrio importante. Y sí, cuando vaya, imagínate solo cuánto crees que cuesta tú instalar el laboratorio de trasplante de médula ósea. Trasplante de médula ósea se utiliza para pacientes con un tipo de leucemia o linfomas y un tipo ya caracterizado de este tipo de enfermedades. Aún algunos mielomas, que son cánceres, pueden también beneficiarse de trasplante de médula ósea. Cuesta ponerlo aquí en el país, cuesta 3.8 millones de dólares. No nos pasamos de 4 millones. ¿Cuánto han invertido en este momento en las farmacéuticas? 5.8 millones. ¿Sabes cuánto le cuesta a nuestros pacientes que tienen que hacerse un trasplante renal? El más barato, $100,000. ¿A dónde van? Allá a Colombia. Porque Colombia es el que cobra más barato, $100,000. El Seguro Social les da $25,000 porque eso ya es regla. Ellos tienen que conseguir $75,000. Imagínate, $75,000 para poder hacerse el trasplante de médula ósea. ¿Cuánto le cuesta al país? Vaya, y si quieren hacer ahí la fusión del Ministerio de Salud y el Seguro Social, vaya, que el ministerio ponga 2 millones o 1 millón y que nosotros pongamos los otros 2 millones, ¿me entiendes? Y entonces, porque como trasplante de médula ósea no le haces a diestra y siniestra, sino que son casos escogidos y tiene que irse haciendo de forma paulatina, no puedes hacer el montón de trasplantes de un solo, sino que tiene que hacerse de forma paulatina. Entonces, tú empiezas con un tipo de trasplante y de ahí te expandes según cómo vayas teniendo los pacientes. Entonces, vaya, ahí se puede hacer un trabajo en conjunto, Ministerio de Salud, Seguro Social. Pero no, o sea, al final no es el objetivo realmente beneficiar a la población. El objetivo es de dónde se saca ganancia y ese es el problema. Eso es lo que tenemos que evitar. No, yo veo una situación complicada, veo al gobierno o a los funcionarios de gobierno escondiéndose y eso preocupa más.
No sé si esto, yo francamente, este tema del doctor SB, no me respondió si había algún colegio médico, alguna instancia de salud que haya validado eso. No, una instancia, sí, vaya, ni siquiera la de ellos, pues, porque vaya, ahí tenés el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, ¿sí? Vaya, tenés el Consejo de Especialidades Médicas, tenés el Consejo Superior de Salud Pública, tenés la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Ninguno de ellos ha salido avalando doctor SB. Desde ahí ya te respondes. O sea, ni siquiera ellos mismos han salido avalando al doctor SB. Entonces, ese es el punto. O sea, el problema al final, ¿por qué? Porque como ellos mismos lo dicen, esto es único en el mundo. O sea, entonces si es único en el mundo, ¿cómo lo vas a comparar? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo vas a poder establecer un antes y un después? No lo puedes hacer hasta que pase la prueba suprema. Que la prueba suprema aquí es el tiempo, pero claro, no 2 semanas, ni 3 semanas, ni 3 meses. A las pruebas tú tienes que darles 1 año por lo menos. Entonces nosotros no podemos hablar de éxito o fracaso de una política si no les da claro. Los primeros 100 días establecen pues cómo se va a comportar esta situación, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengas miles de descargas, pero que solo tengas cientos de utilizaciones, porque al principio decían 200,000 descargas, 10,000 citas activas. Hoy ya cambiaron la narrativa. Hoy dice son más de 200,000 descargas y 10,000 evaluaciones diarias. Entonces, al final, ahí van jugando, ¿verdad? Al rey sope y no se sabe definitivamente cuál es la verdad. Y como no tienes dónde compararlo ni dónde verificarlo, pues sí, o sea, el papel aguanta con lo que sea. Al final, si no tenemos nosotros los datos, si no se demuestra realmente que esto viene a beneficiar y a disminuir la cantidad de personas con bajo riesgo, que recuerda, esto va a beneficiar, porque la telemedicina así es, a personas de bajo riesgo. ¿Quiénes son personas de bajo riesgo? Las personas inmunocompetentes, bichos, los menores de 30 años, que tienen diarreas, que tienen diarreas leves, infecciones de gargantas leves, dermatitis leves, conjuntivitis leves, pero ya una conjuntivitis en un paciente diabético descompensado, eso no lo puedes ver por telemedicina. Ese paciente se te puede descompensar en menos de 2 horas. Te puede hacer una meningitis, te puede hacer una celulitis preorbital, te puede hacer una infección severa, una sepsis, y se te muere. ¿Me entiendes? Más te vas a tardar en ir a traer el medicamento a farmacia que en ese paciente se termine complicando. Entonces, no lo puedes hacer. Por eso te digo, o sea, ya todo eso sí ya está estudiado. O sea, eso ya está más que estudiado. Ahí ya no hay nada, no hay algo nuevo que hablar. Bueno, podríamos concluir de que el doctor SB tiene mucha opacidad todavía. Hay mucha opacidad para poder tener con mayor certeza técnicamente una claridad de cómo opera. Pues no se sabe si... Yo he escuchado mucho de que los doctores que están contratando son recién graduados, no tienen experiencia. Es mayor riesgo porque van a utilizar la inteligencia artificial para que den la receta. Bueno, pero mira, no sé. Franklin, olvídate de todo eso. Está bien, o mejor dicho, analiza eso, pero analiza esto. Analiza esto. Hoy comíamos la noticia de que la Corte Suprema de Justicia estaba buscando seguros médicos. Solo esto que vea la población. ¿Por qué no utilizan doctor SV? ¿Por qué tienen que ir a buscar seguros privados? ¿Por qué tienen que ir a buscar? Porque no confían en eso, porque no lo utilizan. Nunca lo han utilizado, nunca han utilizado el Ministerio de Salud, nunca han utilizado el Seguro Social. Nunca lo han utilizado. Bueno, sí lo utilizaron, pero cuando eran trabajadores chiquitos, ¿va? Hoy que ya son las eminencias, ya no la quieren ocupar. Sí, entonces ahí la población tiene que ver. Nadie, ningún político, ningún diputado, ningún ministro, nadie está utilizando doctor SV. Y te aseguro que ni siquiera la han descargado. Es lo mismo que pasó con el Chivo Wallet y el Bitcoin. Nadie cobraba en Bitcoin. Ningún político, ningún diputado, ningún ministro de gobierno, nadie cobró en Bitcoin nunca. Pero nunca le dieron carreta a la gente. Doctor, para cerrar, ¿cómo va Conadesa
y cómo CONADESA está contactando con otros sectores afectados por este bache del tema de salud. Claro, ahorita vamos viento en popa, vamos trabajando, se está diseñando en este momento la estrategia para poder incorporar más documentación al Plan Nacional Multisectorial de Salud. En estos próximos días vamos a lanzar nosotros la convocatoria de forma digital también y de forma presencial para que las organizaciones envíen también sus comentarios, envíen también participen de forma activa en la formulación de este plan. Va a ser algo bien interesante. En los próximos días vamos a lanzar esto, vamos a hacer una presentación al respecto de esto y seguimos convocando a las organizaciones que se sientan identificadas con el tema de salud. Este domingo tenemos actividad importante con una organización muy grande de profesores y de maestros que esperemos en Dios pues podamos unir fuerzas, podamos articularnos en el trabajo. Este problema de la salud nos afecta a todos por igual, trabajadores del área informal, del área formal, maestros, ingenieros, arquitectos, las señoras que echan tortillas, etcétera. Si no está sano, no trabaja, no puede hacer nada, no se siente bien. Tenemos entonces que pelear, tenemos nosotros entonces que conquistar ese sistema de salud que tanto anhelamos y que tanto deseamos y que tanto necesitamos en nuestro país. Así que seguimos adelante en esta construcción de esta alternativa de diálogo, porque al final eso es lo que importa. La población quiere dialogar, la población necesita mejorar todas estas situaciones y en este momento el recurso que tenemos y que es lo que nosotros apoyamos es el diálogo. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo, sincero y tiene que ser con un respeto mutuo, porque las personas que los pusieron ahí son las personas que hoy están reclamando, que quieren salud, quieren realmente un sistema que les responda. Así que continuamos en esa lucha, Franklin. Muchas gracias. Doctor, quiero decirle que, miren, nos acompañaron casi 400 gentes, estuvimos más de 200 en X, creo que en YouTube tuvimos más o menos unos 170, 100 y algo, y el resto en Facebook. Gracias a todos. Me quedé en deuda con un montón de preguntas. Voy a tener que tocarle la puerta otra vez para poder agotar. Nos quedamos varios temas y la verdad es que, ¿sabe qué celebro yo, doctor, con todo esto? Es que nos está permitiendo concientizar a la gente, a la población, de la importancia que tiene la salud. Lastimosamente, lo hacemos hasta que ya la situación, hasta que el moribundo ya está en los últimos días. Pero la gente debería estar más pendiente de todo el sistema de salud. La verdad que claro. Sí, yo eso lo celebro porque me parece que podemos educar, orientar, informar, formar a la gente sobre esto. Le agradezco, doctor. Les cuento que mañana nos va a acompañar mañana tenemos cadena nacional a las 8 con todo el staff, ya saben, el equipo. El doctor estuvo hace un par de días con nosotros en cadena nacional, ¿verdad? Mañana nos va a acompañar Ingrid Escobar y vamos a hacer un balance del cierre de año sobre 2 temas. Imagínense de qué vamos a hablar mañana, doctor. Vamos a hablar de la situación con la que cierra el tema carcelario del país. ¿Cuáles son en realidad los datos y la situación que tienen? Y segundo, cómo se están moviendo los procesos que se están interponiendo a nivel internacional de cara a este régimen. Vamos a 2 temas interesantes. Nos acompaña mañana Ingrid Escobar, así que los dejo invitados. Gracias, doctor. Buenas noches. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Franklin. Fuerte abrazo a todos también. A protegerse contra la malaria. Cuidado. Mire, doctor, así rapidito. ¿Y qué pasó? No hubo implementación de nada, ¿verdad? La vez pasada pues no ha habido. Es que los han catalogado. Sí, los han catalogado solo como casos importados. Estamos a la expectativa. El Ministerio de Salud es el responsable, ¿verdad?, de todas estas medidas que deben de tomarse. Así que seguimos presionando ahí porque esto es peligroso. Que vuelva nuevamente este problema de la malaria, del paludismo a nuestro país, es un problema bien delicado, porque recuerda que ya son varias generaciones que no se han expuesto a este parásito
y que cuando vengan a exponerse, si es que primero Dios no se dé, van a tener una reacción muy fuerte, muy grave. Y ese es el problema, que podemos tener mucha mortalidad por este problema del paludismo. Así que, ojo, ojo, ahorita hay que dormir con mosquitero, repelente ahí a la mano hay que tener, sobre todo si va a área costera, ¿verdad? Recordemos que este zancudo se manifiesta, el anófeles está más en área costera por el tipo de agua, ¿verdad? Que necesita agua estancada de mucho tiempo para poder tener alimento y todo lo demás. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Sobre todo en áreas de manglares, áreas donde están lagos también, donde esté agua estancada, como lo menciono, para que estos se puedan reproducir. Cuidado ahí también y a prevenir. Cualquier 24 horas de fiebre, consulte inmediatamente, no por telemedicina, consulte a su unidad de salud o a su clínica comunal directamente para que le hagan el hemograma y la gota gruesa. Bueno, nos quedamos hoy sí. Casi llegamos a las 10. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana en Las Virales y en la noche en Cadena Nacional. Que descansen. Nos vemos.